¿Me puedo compartir ya? Sí, creo que puedes, si no A ver avísame si que... puedo webinar. Ya me perdí. Compartir. Screen. Avísame si se. Ahí está cargando, así que seguramente es perfecto. Se ve bien, si quieres ponerlo en modo presentación y estamos. Slideshow. Avísame si se ve. Se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? ¿Listo? Sí, bien. Listo. Esto se ve un poquito. Saco esto. Y saco esto de acá. Ok. Bueno. Buenos días a todos. Me presento nuevamente, Alejandro Hernández. Yo soy responsable de lo que son enclosure o envolventes de baja tensión y el complemento de lo que es el elemento el detector de arco interno es el TBOC. La idea del día de hoy es explicar o tener un poquito más claro qué significa un arco interno y cuáles son los problemas que puede traer aparejado esto a nuestro tablero, ¿ok? La charla de hoy va a ser aproximadamente una hora, vamos a tratar de hacerla en menos tiempo. Como dijo Sol, la idea es que si van apareciendo dudas, las vas poniendo en el chat y cuando terminamos, antes de irnos, vamos a tratar de aclarar todos esos puntos. Bien, a ver si puedo. Bien. Cuando hablamos de tableros, o sea, ¿qué es un tablero? Primer concepto que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de tablero, el tablero va a ser, es una envolvente, digamos que va a tener en su interior materiales eléctricos. La idea del tablero es que proteja a esos aparatos eléctricos del medio ambiente, cosa que si yo estoy en un lugar donde por ahí hay demasiada humedad o condensación de agua, que hay agua, o hay mucho polvo, el tablero tendrá que estar preparado para evitar la entrada de polvo o la entrada de agua y a su vez va a ser el que proteja al operador de los aparatos. O sea, un envolvente no es solamente, bueno, ponemos un pedazo de chapa, ponemos un cajón de madera, ponemos algo para tener los aparatos adentro y poder trabajar, sino que va a tener ciertas condiciones que van a favorecer el normal funcionamiento o el cómodo funcionamiento de los aparatos y a su vez protección de alguna forma del operador que está trabajando con eso. ¿Ok? Cuando tenemos ese equipamiento eléctrico, podemos definir dos tipos de riesgos, ¿no? Lo que es riesgo no eléctrico y eléctrico. Riesgo no eléctrico es, ya que es un componente mecánico, digamos, yo puedo tener problemas de que no están bien puestas las puertas, los techos, los laterales, se puede en algún momento aflojar algo y se puede llegar a caer. Yo me acerqué a trabajar en el tablero, justamente no tengo los elementos de protección efectivos y se cayó la puerta, me cayó en el pie y me aplastó el pie, ¿no? Es un riesgo mecánico, digamos, no es lo más común, pero es factible que pase eso más de una vez. No es lo que nosotros vamos a ver en este momento. La idea es analizar un poco el tema de riesgo eléctrico. Cuando analizamos el tema del riesgo eléctrico podemos separar dos tipos de problemas. Como se ve ahí es electrocución o lo que es arc flash, ¿no? Dos temas principales. Cuando hablamos de electrocución, hablamos que el tablero de alguna manera tiene que tener una norma de fabricación o de ensayo, y en este caso es de acuerdo a la norma IS 61439, que esa es otra charla que nosotros damos habitualmente. Los tableros de baja tensión van a estar fabricados normalmente según la IS 61439 o la anterior que era la 60439, que me indica el tablero, digamos, cuáles son las condiciones de uso normales. Esto se verifica mediante ensayos que hay que hacer dentro del tablero, para verificar que si yo diseño un tablero de acuerdo a una corriente nominal o a una corriente de cortocircuito específica, con un grado de protección, una compartimentación, con elementos que van a estar montados adentro, bueno, yo no solo los voy a calcular en forma teórica, sino lo voy a tener que hacer en forma práctica. Tendré que ir a un laboratorio para verificar en forma práctica que el tablero cumple con lo que yo considero en forma teórica. ¿Ok? Entonces ahí el tablero, yo digo que está preparado de acuerdo a la IS 61439 y cumple las normas de seguridad eléctrica normales en un tablero. ¿Ok? Ahora, puede ser que dentro del tablero también haya una falla. Cuando llega una falla es un cortocircuito adentro del tablero. ¿Ok? Vamos a diferenciar bien. Si yo tengo un cortocircuito en una fábrica, en un motor, sí, va a haber un corte en el motor y va a saltar el interruptor adentro del tablero. Pero eso no es una falla dentro del tablero.
O sea, la falla fue fuera del tablero y la protección que está dentro del tablero la vio y actuó y no hay ningún inconveniente. O sea, el interruptor va a abrir esa falla, soplará el aire del corto que hay adentro del interruptor afuera del mismo y abrir el interruptor y no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasa cuando el cortocircuito es adentro del tablero? Prácticamente podemos decir en las barras principales adentro del tablero. ¿Ok? Ahí tenemos otro problema, porque si yo pensemos, tengo un cortocircuito en barras principales del tablero, la única protección que yo voy a tener va a ser aguas arriba, la entrada del tablero, el interruptor principal. ¿Ok? Bien, tengo una protección, pero el problema es que muchas veces ese aparato son aparatos grandes, son aparatos abiertos, son aparatos que pueden tener un retardo justamente para tener una selectividad con los aparatos aguas abajo. Entonces el tiempo de apertura de ese interruptor va a ser largo. Cuando hablamos de largo, puede ser que puede tener 200, 300 o 500 milisegundos. Para nosotros, 500 milisegundos es algo instantáneo, es algo que es directamente, no lo vemos. Del punto de vista eléctrico, 500 milisegundos es una eternidad. Empecemos por eso, ¿ok? Entonces, yo tengo que tener el tablero, también puedo tener el tablero preparado para evitar esos problemas, o sea, los problemas internos de ARF Flash dentro del tablero, que se llama el ARF Flash dentro del tablero, ¿ok? Según IS 61508, 69, digamos, los distintos elementos que se puede llegar a hacer. Como toda protección, hay una marca específica que me dice, voy a agarrar esto, perdón, hacer point. Hay la marca que va a tener que tener el tablero cuando el tablero está hecho de acuerdo a la 61439, o sea, es un tablero con problemas, con posibilidad de problemas eléctricos en su interior, o de acuerdo al tipo de energía que tenga ese tablero adentro, puede ser peligroso desde el punto de vista del AR flash, de qué pasa cuando hay un corto adentro del tablero. ¿Ok? Bien. Es muy probable, cada vez hoy se usa más el tema del estudio de AR flash. Se piden en muchos casos que los tableros tengan un estudio de AR flash. ¿Qué es el estudio de AR flash? Es un estudio que me va a indicar, a mí de alguna manera, qué pasa si hay un corto adentro del tablero. ¿Ok? Volvemos a repetir, no es un corto en el motor que me hizo saltar un interruptor dentro del tablero, sino que hubo un problema en las barras principales de ese tablero. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que normalmente eso va a liberar energía, va a ser un corto, el corto saben que libera mucha energía, el calor, por dónde voy a sacar esa energía, por algún lado del tablero va a salir, es muy probable que salga con el frente, y como dijimos antes, fíjese que el tablero normalmente también está diseñado o debería estar diseñado para proteger al operador que está trabajando en el mismo. ¿Ok? Entonces, cuando se hace un estudio de Air Flash, el estudio lo que va a definir es cuál es la energía que se libera en caso de una falla dentro del tablero. ¿Ok? Esa energía se mide en calorías por centímetros cuadrados. O sea, este tablero tiene una energía de 0,714 calorías por centímetro cuadrado. Este otro tiene una energía de 1,08 calorías por centímetro cuadrado. Y este, por ejemplo, tiene 43,8 calorías por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Esto me va a indicar cuánto es la energía que puede liberar el tablero. Bueno, excelente. ¿Y qué quiere decir punto 7? ¿Qué quiere decir 1,1? ¿O qué quiere decir 43? No sé todavía qué quiere decir, pero evidentemente 43 va a ser mucho más que 1,08 y mucho más todavía que 0,71. ¿Ok? Un tema cuando hablamos de AR Flash, van a ver que normalmente habla de AR Flash y se habla de AR Blast. O sea, ¿cuál es la diferencia? Hay diferencia entre uno y otro, pero las dos son consecuencias básicamente lo mismo. AR Flash es cuando está justamente la falla interna, es la energía que se produce el corto, la energía que produce ese corto dentro del tablero. ¿Ok? Cuando hablamos de energía, tengamos en cuenta, por ejemplo, para definir esta energía, un tema que podemos simplificar, importante, es decir, cuanto yo más grande tenga la corriente de corto adentro del tablero y cuanto más larga sea
la temporización que tenga el interruptor de entrada dentro del tablero, digamos, voy a tener mayor energía durante mayor tiempo. Eso me va a decir cuál es la energía que libera el tablero, el arc flash que se produce. Eso normalmente son corrientes grandes, con tiempos largos, producen mucho calor, lo que produce, por un lado, el aumento del volumen del aire al calentarse, o sea, aumento de presión adentro del tablero, y esa presión evidentemente va a tener que salir por algún lado. Lo normal es que salga por todos lados, por la parte de arriba, de abajo, por los costados, por la parte posterior y anterior del tablero. De ahí es que si el operador está en el frente del tablero puede llegar a ser un problema. Eso es el air blast, es esa energía, esa masa de aire caliente que se va a escapar del tablero para agarrar y normalmente va a agarrar al operador que está a veces en el frente. Entonces los conceptos es, air flash es el, el- el corto propiamente dicho, y el air blast la nube de energía que se va a disipar adentro, afuera del tablero. ¿Ok? Esto es una foto, digamos, de lo que pasa cuando hay una falla dentro de un tablero. Tengamos en cuenta, yo digo que puedo tener un cortocircuito dentro del tablero. ¿Ok? Bien, ese cortocircuito, ¿por qué va a estar provisto? Bueno, corté un cable, una conexión a un medidor, un cable de 2,5 milímetros, y lo tiré, digamos, y quedó adentro del tablero arriba de las barras. ¿Ok? Un cable de 2,5 milímetros. O por ahí fue un cable de 4 milímetros. O por ahí fue un cable de alimentación de 25 milímetros. O por ahí fue un perillero que no me di cuenta, estaba haciendo mantenimiento y lo dejé arriba del juego de barras cuando estaba energizado. O por ahí fue una llave de tubo que dejé arriba del juego de barras cuando estaba energizado. ¿Ok? O sea, hay varios factores mecánicos que pueden influir en eso. ¿Qué pasa si es un cable de 2,5 milímetros? Bueno, yo cuando energizo, seguramente el cable de 2,5 milímetros, si es una corriente de corto muy grande, se va a fumar directamente, se va a fundir y va a volar los pedacitos de cobre para todos lados, pero no va a haber ningún inconveniente grande. ¿Por qué? Porque se va a fundir en forma rápida. El de 4 milímetros, bueno, más o menos puede ser lo mismo. El de 25 ya empezamos que che, es mucho más cobre, va a tardar un poco más de tiempo en poder fundirse. Ahora, ¿qué pasa cuando es un destornillador, una llave de tubo? Y ya no se va a fundir tan fácil. O sea, el tiempo para fundirse ese elemento va a ser mucho más largo de lo necesario que salte la protección. ¿Ok? Entonces, cuando hay una energía grande, una corriente de cortocircuito grande, o sea, está alimentado un trafo grande y estoy cerca del trafo, el calor en el cortocircuito, en el punto de ignición, puede llegar hasta los 12.000 grados. ¿Ok? 12.000 grados quiere decir que el aire se va a calentar en forma violenta, se va a expandir en forma violenta y va a salir justamente, por supuesto, enfriado porque ya está, digamos, fuera del punto de ignición, pero aproximadamente hasta 1.000 kilómetros por hora, una temperatura de hasta 1.000 grados. ¿Ok? Evidentemente, si hay un operador en el medio, es bastante complicado lo que va a pasar. Esa nube, ese air flash, es la energía que sale hacia afuera. Perdón, el air blast es esa energía que sale hacia afuera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un tablero? Lo que decíamos antes, tenemos un trafo que alimenta y tiene una corriente de cortocircuito. Esa corriente de cortocircuito se va a mantener durante el tiempo que tarda o en fundirse el elemento que provocó ese cortocircuito o en actuar la protección. Si estamos hablando de interruptores abiertos, que son interruptores que pueden soportar el cortocircuito hasta 1 segundo, o 2 segundos, o 3, de acuerdo a lo que ustedes lo, lo regulen. ¿Para qué? Para que abran los interruptores aguas abajo. Pero si yo tengo la falla en el juego de barras y el aguas abajo no me sirve para nada, va a tener que esperar, va a tener que actuar directamente el interruptor de entrada. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a tardar en abrir el interruptor? Bueno, de acuerdo a la regulación que nosotros tengamos. Puede ser entre 100 milisegundos, 200 milisegundos, o como decimos acá, 1 segundo aproximadamente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Esto es como cuando analizamos el cortocircuito. Es una curva que en vez de tener la corriente que vamos a ver en el interruptor, es la energía
que deja pasar ese interruptor. La energía va a estar dando por la corriente, pero por la corriente de cortocircuito, de la potencia que tiene. Se calcula que a partir de los 100 milisegundos se empieza ya a quemar la aislación de los cables. A los 150 milisegundos empiezan a fundirse los cables. Normalmente a los 200 milisegundos ya empieza a la chapa a perforarse. ¿Ok? Tengamos en cuenta de cuando por ahí, me adelanto a lo que viene después, yo tengo un tablero que se llama prueba de arco interno y normalmente se ensayan para una corriente de cortocircuito de 65 kA durante 300 o 500 milisegundos. Quiere decir que el tablero está preparado para soportar, para contener la energía que libera el corto de 65 kA durante 500 milisegundos. ¿Viste? 500 milisegundos, como lo vemos acá, es una eternidad, es una cantidad de energía demasiado grande. ¿Cuál es lo que nosotros necesitamos para de alguna manera mitigar ese daño adentro del tablero al operador? Es que la protección salte lo antes posible. En lo posible, menos de 100 milisegundos. Si podemos menos de 50 milisegundos, mejor todavía. ¿Ok? Bien. Estas son las fotos, son las consecuencias de qué pasa durante un corto. Murphy no falla nunca. Normalmente el corto se va a dar, si se da en un momento de que nadie está operando, por ahí no hay ningún inconveniente, no pasa nada, pero siempre se va a dar cuando hay algún operador que está trabajando normalmente en el tablero. ¿Por qué puede ser esto? Hay una cosa que es lógica. Si yo tengo un tablero que está trabajando en forma normal, que no hay ningún movimiento, ningún interruptor que abre o cierra, no estoy abriendo o cerrando puertas, no estoy manejando el tablero, sin movimiento, se supone que no va a fallar, digamos, todo lo que puede fallar está en un punto de equilibrio que no se mueve, no se cae, no hay corto, no hay nada. Inclusive podemos llegar a tener un animal adentro del tablero. Lo más común, lugares donde hace frío, viene la época de invierno, los animales buscan un lugar caliente, se meten adentro del tablero porque siempre el tablero está más caliente que la parte de afuera donde está ubicada. Perdón. Y el tema es, cuando no está tranquilo, está arriba de la barra, no se mueve, no tiene ningún problema, cuando uno va a operar, empieza a mover, empieza a abrir la puerta, muchas veces el animal siente un ruido, tiene miedo, trata de escaparse y es cuando forma el arco entre dos barras. Por eso muchas veces los arcos se forman por entrada de animales. Y entrada de animales podemos decir un ratón, una laucha, pero hay lugares, hay fotos, hay videos donde entran iguanas, donde entraron víboras, pero víboras grandes, cosa que, como decimos nosotros, cuesta más que se cocine el animal en el cortocircuito, ¿no? O sea, puede ser bastante más largo el corto. Entonces, por eso es el tema que normalmente pasa cuando está el operador adentro, porque es cuando hay algún movimiento o uno abrió y cerró una puerta de golpe medio fuerte, una chapa floja y ahí se cayó porque moví la puerta. Entonces, el problema principal es cuando el operador está trabajando y peor cuando está trabajando a puerta abierta. Eso por un lado, desde el punto de vista de seguridad de operación. Por otro, es también, bueno, supongamos que el tablero está preparado para soportar el cortocircuito, o sea, tiene el ensayo de la IEC correspondiente para decir el tablero es lo que se llama prueba de arco interno, entonces toda esa energía la va a liberar por la parte de arriba del techo y al operador no le va a pasar nada. Ok, pero toda esa energía dentro del tablero está preparado el tablero y está preparado para disminuir ese problema. O sea, normalmente los ductos de barra están cerrados de alguna manera, por más que hoy en día los cerramientos tienen todas perforaciones para justamente evitar las sobrepresiones también ahí adentro, cosa que lo va a llevar hacia el techo, pero algún problema puede tener el tablero, como vemos acá. Y bueno, por suerte no había ningún operador, no hay ningún inconveniente, pero ya a este nivel de operación, sea en baja o sea en media, digamos, esta celda no es recuperable. O sea, acá hay que cortar y reponer todo directamente nuevo. O sea, no nos sirve decir vamos a repararlo, ya lo tiramos. O sea, el tiempo que tardó, perforó la chapa, perforó toda la chapa, perforó los cables, hasta mismo los aparatos. Entonces, prácticamente esto no es recuperable. ¿Ok? Bien, cuando hablamos de tablero, entonces,
queremos analizar qué pasa con los tableros que tenemos nosotros. Si hay que, de alguna manera, protegerlos o ver cómo van a funcionar. Bien. Hay dos tipos de protección que se puede hacer. Por un lado, lo que se llama la protección pasiva, que es cuando el tablero está preparado para soportar el arco interno. La protección pasiva es cuando decimos que el tablero cumple la IEC 61461. ¿Ok? En la primera diapositiva vimos que decíamos, cuando es un problema eléctrico, el tablero cumple 61439 y cuando es por estudio de AirFlash, digamos, cumple 61641. ¿Ok? No es que una reemplaza a la otra. El tablero puede cumplir la 61439, está hecho de acuerdo a las normas de baja tensión, y además puede cumplir la 61641, que es cuando el tablero es a prueba de arco interno. ¿Por qué decimos protección pasiva? Porque es un diseño que tiene el tablero, mecánicamente hablando, que me indica que, bueno, en caso de falla, la energía va a salir solamente por la parte de arriba y no por el frente del tablero. Entonces, si hay un operador trabajando en el frente del tablero, no debería, y a puertas cerradas, no debería tener ningún inconveniente. ¿Ok? La otra es, yo tengo un tablero común, cumple con la 61439, pero no cumple al 61641, pero yo necesito disminuir la energía que tiene el tablero porque lo considero que es peligroso. Entonces le voy a agregar un dispositivo secundario para tratar de disminuir esa energía. ¿Ok? Esa va a ser una protección activa. ¿Qué quiere decir? Que no es por el tablero, no es pasiva, no es un tema de construcción, sino un elemento que me va a ayudar a disminuir el cortocircuito de eso. Básicamente hay dos formas de hacer una protección activa. Una es por detección de luz. Cuando digo se produce un corto adentro del tablero, el cortocircuito es, como decimos siempre, es un fogonazo. Vi el arco eléctrico que se produjo entre dos fases, entre fase y tierra. Y el otro es, como dijimos antes, como levanta mucha temperatura, levanta mucha presión y se tiene que escapar para algún lado, es un detector de presión. O sea, yo puedo trabajar con detectores de presión o con detectores de luz de manera tal que me detecten esa sobrepresión o esa luz antes que lo vea el interruptor de cabecera y abra por la protección propia. ¿Ok? Básicamente los conceptos son eso. O el tablero está preparado para el arco interno o le agrego algún tipo de protección para poder hacerlo. Un detalle de cuando hablamos de un ensayo de arco interno. Esto es más o menos cómo sería. Fíjense que tenemos el tablero se prueba, se ensaya con sensores de algodón puestos en el frente, donde va a estar el operador, que supone que está el operador. Entonces, en caso de falla, tengan en cuenta que acá tiene arriba el techo para, para los gases. Por eso las chispas que salen para adelante es porque pegaron contra el techo. Pero se supone que ninguna de las chispas tocó al operador que está operando el tablero desde el frente. ¿Ok? Entonces yo acá tengo un tablero que está ensayado a prueba de arco interno. Eso es protección pasiva. Protección activa es, yo tengo un, un equipo, hay un cortocircuito, está el operador, está produciéndose el corto y en el momento que abre, digamos, empieza a retraerse la energía que me da, que me libera el corto. ¿Por qué? Porque tardó mucho tiempo en poder actuar. Si yo le agrego un sensor, presión o temperatura, lo que va a pasar es normalmente viene el corto y ya lo detecta y lo empieza a cortar. O sea, el tiempo de actuación entre uno y otro es deja pasar toda esta energía o deja pasar esta energía. Volvemos a lo mismo. Volvemos a decir, son 22 milisegundos, 50 milisegundos. ¿Okay? O sea, el tiempo que tarda es mucho menos. La energía que libera es mucho menos. ¿Okay? ¿Esto cómo se detecta? Con un detector. Dijimos presión o de luz. Estadística de Europa hace ya 8 o 9 años, son medias viejas estas, ¿no? Incidentes por arco eléctrico por año son 30.000. ¿Ok? Con lesiones aproximadamente 7.000, pero con fallas mortales 400.
¿ok? Cuando vemos la probabilidad estadísticamente son muy bajas, pero pensar que 400 muertes por año por problemas eléctricos realmente es demasiado peligroso. ¿Por qué? El porqué de las fallas, las razones más comunes. Error humano, como decíamos antes, hicimos un mantenimiento, cortamos la alimentación, dejamos una llave arriba del juego de barra, sacamos alguna pieza de una compartimentación interna, un tablero forma 2, forma 3, forma 4, y para no ajustarlo hasta el final lo dejamos apenas esas chapas ajustadas con media vuelta de tornillo, nos olvidamos de ajustarlo, energizamos y lo que dijimos, cerramos una puerta, se cayó ya chapa. El rumano porque estaba mal conectado. Falla mecánica. Lo mismo, la falla mecánica, pues pusimos algo que no está suficientemente sujeto o está mal sujeto y una falla. Mala conexión. Nos olvidamos de ajustar una bornera y quedó un cable suelto. Polución. Está el tablero puesto en un lugar donde el ambiente es sucio, el tablero no tiene el grado de protección necesaria, entró polvo adentro del tablero, ese polvo con humedad que había se puede haber causado, digamos, carbonización de ese polvo y se produce en un momento un cortocircuito justamente por ese problema. O como dijimos antes, entradas de alimañas. Entró un ratón, una rata, un gato, cualquier elemento. Fíjense que a la larga son todos errores humanos. O yo conecté mal, o yo puse mal una chapa, o yo consideré mal el lugar de instalación, no está en las condiciones necesarias, o yo no sellé la entrada al tablero como corresponde. Uno puede decir, yo necesito el espacio para entrar con los cables, perfecto, pero entonces sellemos el lugar donde entran los cables, si entra por un ducto, si entra por una bandeja, donde entra la bandeja al techo o donde entra la bandeja al lugar donde está el tablero. O sea, todas son fallas que de alguna manera fueron errores humanos. ¿Por qué se hizo eso? ¿Ok? Normalmente el 25% de los casos esto ocurre sin el operador adelante. O sea, zafo del punto de vista que no voy a tener un accidente personal, pero puedo llegar a tener un problema dentro del tablero, es decir, de destrucción dentro del tablero. 10% con el operador enfrente del tablero con la puerta cerrada, cosa que si el tablero es a prueba de arco interno, se puede llegar a evitar. Eso no habría ningún problema, pero si no es a prueba interno, puedo llegar a tener problemas. Pero 65%, prácticamente a 2/3 partes, con el operador normalmente trabajando inclusive dentro del tablero. Cuando decimos adentro del tablero, es decir, por ahí un tablero que yo abrí la puerta, como dijimos antes, abrí la puerta para poder operar, un tablero que tiene puerta frontal, entonces yo tengo que abrir la puerta para poder operar. Y bueno, ya el tablero dejó de tener la condición de arco interno. O sea, evidentemente lo que va a salir no es lo mismo que si estuviera la puerta totalmente abierta, pero puede llegar a tener un problema el operador que está en el frente. ¿Ok? ¿Cómo trabajan los equipos nuestros? Nosotros dijimos que básicamente los equipos funcionan de dos maneras, por detectores de presión o por detectores de luz. ¿Ok? En nuestro caso, trabajan con equipos detectores de luz, o sea, son sensores que van a ir a un equipo que del otro lado tiene de fibra óptica, que del otro lado tiene un sensor que capta la luz. ¿Ok? Fíjense que el radio de cobertura de este sensor son más o menos 3 metros por delante y 1,5 metros por atrás con la forma de corazón que va a detectar luz. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que va a detectar luz? ¿Que yo voy y la alumbro con una linterna y va a salir? No, no es tan así. ¿Ok? No es tan así. El cortocircuito normalmente es como una soldadora, vamos a decirlo si quieren hacer como una soldadora, pero una soldadora de mucha potencia, no es una soldadora la que tenemos nosotros domiciliaria, que son 100 amperes, una cosa, no, son grandes las corrientes, cosa que el arco es una luz muy blanca, o sea, no es un chispazo de un encendedor de cocina, dice, no, estamos hablando de un corto dentro del tablero, es demasiado alta. Si yo tengo que definir cuánto es, me dice, por ejemplo, yo necesito una lámpara de 60 watts a 2 centímetros de sensor para que me lo detecte. ¿Ok? O sea, no es tampoco que yo voy a poner un equipo de estos y voy a tener que tener una sala de funcionamiento donde va a tener que estar todo en penumbra, ¿viste? Vamos a tener que iluminarlo con velas para que no, por las dudas, no se dispare el sensor de luz que tenemos adentro del tablero. No,
No es así, vuelvo a repetir. Para que el detector detecte la luz, para hacerlo con una lámpara común 60 watts a 2 centímetros. Si nosotros queremos sacar una foto con el celular, directamente, lo mismo. Más o menos el sensor va a tener que estar a no más de 2 centímetros porque si no, no lo va a ver. ¿Con qué salta o lo detecta más? Con los sensores, con los flash de las cámaras viejas. ¿Por qué? Porque son los tipos estroboscópicas, es muy fuerte. Entonces, esa sí me lo detecta a 2 metros, 3 metros y hasta 4 metros. ¿Ok? Repito, la luz del cortocircuito adentro del tablero no es una luz, un chispazo que hubo, una falla, digamos, cuando el interruptor abrió el corto dentro del tablero. Es mucho más fuerte. Entonces necesitamos tener una mucha energía y mucha luz. ¿Ok? ¿Qué es el TVOC? Acá empezamos con la asociación. Es un equipo que me permite poner en el tablero hasta 10 sensores lumínicos. O sea, nosotros vimos recién que había un sensor de luz que tenía, por un lado, un conector que se va a conectar a la parte de acá abajo. O sea, yo puedo poner 10 sensores de luz en la oferta básica. Si es un tablero muy grande, tiene muchas compartimentaciones, necesito poner más sensores, puedo llegar a agregarle 2 borneras más y puedo llegar a poner hasta 30 sensores de luz. ¿Ok? Los sensores vienen armados, viene la conexión de un lado y viene el sensor por otro, en la otra punta, y conectado por una fibra óptica. El largo del sensor va de 1 metro hasta 60 metros, cosa que me permite tranquilamente en un tablero de cualquier largo poner los sensores que yo necesite. Esos sensores me van a disparar 3 relés de salida que pueden llegar a hacerme actuar 3 interruptores de entrada que yo tuve. O por ejemplo, como tengo tanta distancia, yo puedo, si está en una misma sala con un equipo, alimentar a 3 tableros distintos. O sea, cada uno de estas salidas va a ser al tablero 1, al tablero 2 o al tablero 3. Mandaré 10 sensores al tablero 1, otros 10 sensores al tablero 2 y otros 10 sensores al tablero 3. Entonces me permite manejarme con un solo equipo hasta tres tableros, siempre que la distancia no sea más de 60 metros, estamos hablando, ¿ok? Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Se conectan, como dijimos acá, tenemos el equipo, tenemos el sensor que va dentro del tablero y los tengo que poner de manera tal de cubrir todo el alto, el largo y la profundidad del tablero. Dijimos que la actuación del sensor es de 3 metros, así que yo tranquilamente que se superpongan 1 metro cada uno, cada 4 metros puedo poner un sensor, mirándose entre ellos para ver. Tengo que ver de acuerdo a cómo es el tablero, qué compartimentaciones tiene, cuántos sensores voy a poner. ¿Okay? Pongo el equipo dentro del tablero, pongo sensores en la parte de arriba, lo pongo en una punta mirando para acá, otra punta para acá, uno en la parte de abajo mirando para arriba. O sea, voy a distribuir los sensores dentro de los lugares donde yo considero que sea necesario. ¿Okay? Siempre es la parte principal, o lo peor es la parte principal del juego de barras, porque si yo tengo acá una salida, por ejemplo, tengo una salida y la salida es una termomagnética, yo sé que el tiempo de actuación de una termomagnética son 8 milisegundos, digamos, no puedo hacerlo actuar más rápido. El tema es de la termomagnética para abajo, pero la termomagnética al juego de barra, y ahí tenemos los problemas que necesitamos que actúe lo antes posible. ¿Okay? Tengo un tablero. Tengo una compartimentación, barras en la parte posterior, los aparatos en la parte anterior. Bien, voy a poner un sensor en la parte de atrás que me cubra toda esa parte posterior del tablero, de una punta a la otra. Tengo otro en la parte anterior, por más que acá no haya mucha conexión, puede haber algún fleje, qué sé yo, pero bueno, igualmente lo pongo. La idea es protegerse de lo que puede pasar. ¿Mm? ¿Cuál es la idea de este equipo? Dijimos que yo puedo tener un aparato que está conectado aguas arriba, el de entrada, es un interruptor abierto,
Vamos a hablar siempre cuando hablamos de problemas en un tablero, hablamos de tableros donde las corrientes sean altas, las corrientes nominales. O sea, yo tengo un interruptor de entrada de 1000 amperes, 1600, 2000 o 3000 amperes, donde tengo una corriente de cortocircuito también alta, 25, 30, 50, 70, 100 kiloamperes, y donde arriba tengo un interruptor automático. Normalmente, como dijimos antes, lo temporizamos para tener una sección abajo, cosa que en mi tiempo de actuación va a ser mínimo 200 milisegundos o 300 milisegundos. ¿Ok? Corriente de corto grande, tiempo de actuación largo, me va a dar mucha energía, demasiada energía. Entonces, ¿cuál es la consigna? Tratar de que el interruptor actúe lo más rápido posible. El equipo sería algo así. Yo tengo el TVOC, esto va a ir al sensor, de acá voy al sensor que va al tablero. Voy a tener un interruptor de cabecera, un tipo Emax. Entonces yo a ese interruptor le voy a poner una bobina de apertura directamente. Entonces, el sensor de luz va a detectar la luz, le va a decir al TVOC, hay una luz que no es normal, voy a dar la señal de apertura al interruptor y el interruptor va a abrir, perdón, a la bobina y la bobina va a abrir el interruptor. ¿Ok? Bien. ¿Cuánto es el tiempo de apertura de esto? Se calcula que son 70, perdón, se calcula no, se ensayó que son 70 milisegundos. ¿Por qué? Desde que el equipo detecta la luz, dijimos que fibra óptica viene al equipo este tiene relés de salida electrónicos, no son electromecánicos. Entonces, desde que el equipo detecta la luz hasta que se energiza la bobina del interruptor, pasan 4 milisegundos. O sea, todo el proceso se efectúa en 4 milisegundos. Entonces, los 4 milisegundos, después tengo que ver cuál es el tiempo de actuación de la bobina para que abra el interruptor. ¿Ok? Tengamos en cuenta, el tiempo de actuación, como dijimos antes, de una termomagnética normal es aproximadamente 8 a 10 milisegundos. ¿Por qué? Porque es un aparato muy chiquitito, las corrientes son chicas, enseguida las bobinas digamos, se saturan, manda a disparar, el resorte que tiene es muy livianito, muy finito, se abre muy rápido. Desde que encuentra la falla hasta que abre son menos de 10 milisegundos. ¿Ok? O sea, no podemos con esto ahorrar mucho tiempo, porque después este es el tiempo de apertura del aparato. Ahora, cuando empezamos a agrandar los interruptores, agarramos un caja moldeada de 100 amperes y los tiempos ya van por los 50 60 milisegundos. Cuando vamos a un aparato de 250 o 400 amperes, ya los tiempos empiezan a llegar a los 100 milisegundos. Y cuando vamos a los tiempos de apertura de estos aparatos comunes, con las protecciones, por más que tenga protección instantánea, los tiempos están arriba de los 100 milisegundos o 200. ¿Ok? Entonces, yo acá con este equipo, con una bobina común, aseguro que el tiempo de actuación del relé desde que detecta el arco hasta que se abrió el interruptor son 70 milisegundos. Y los interruptores EMAX 2 de ABB tienen la posibilidad de ponerle un relé de apertura electrónica, que es por comunicación. Justamente lo que hago es que actúa más rápido que el electromecánico. Entonces, en este caso, desde que detecto la luz hasta que abrió el interruptor con un relé de protección equip 2K3, el tiempo de apertura total es 45 milisegundos. O sea, mi tiempo de apertura, no importa el interruptor que yo ponga, máximo va a ser 45 milisegundos. ¿Ok? Si yo necesito por algún problema, digo, necesito la continuidad de servicio. Puede ser que alguno vaya a sacar, che, no saque fotos adentro del tablero, por más que si lo saco del celular no hay ningún inconveniente. Si no lo saco sin flash y lo que yo puedo hacer y con una portátil, con una lámpara, como dijimos, 60 watts, y lo tengo a 1 metro del tablero. Dijimos que para que dispare el sensor voy a tener que estar a 2 centímetros. Me pongo a 60 metros, ilumino el tablero y puedo sacar la foto que yo quiera sin tener un flash. Porque si no, vengo con una cámara vieja que tiene flash y ese por ahí sí te lo va a disparar. Tienes la opción de agregarle un relé de corrientes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el relé de corriente? Como dijimos antes, yo tengo el sensor, tengo el equipo, tengo el sensor y está dentro del tablero está mi sensor. Si alguien viene y saca la luz, saca la foto, digo, este va a ver luz.
Entonces, me va a mandar la orden de disparo, ¿por qué? Porque hubo un corto. Pero el sensor de corriente no me detectó una sobrecorriente. Entonces, no va a disparar porque este no lo detectó. Si hay un corto, como dijimos antes, el motor fuera del tablero y hubo un cortocircuito, digamos un cortocircuito, este me va a detectar una sobrecorriente que me va a hacer actuar el relé correspondiente, perdón, el interruptor correspondiente. ¿Ok? Entonces, este detecta sobrecorriente, pero este no detecta la luz. Solamente en caso de que este detecte la luz y este detecte una sobrecorriente, o sea, las dos positivas, me va a disparar el tablero. ¿Cuál es el tiempo de actuación? Exactamente el mismo, son los 4 milisegundos. Este es todo por electrónica, 4 milisegundos. 4 milisegundos siguen manteniendo el mismo tiempo. Si yo agrego el relé, sigo manteniendo el mismo tiempo. O sea, si yo necesito asegurar la continuidad de servicio, puedo llegar haciéndolo eso. ¿Ok? Bien. Dos cosas. ¿Para qué servía eso? Dijimos, por un lado, por el tema de la instalación. Es el tiempo que tarda en el interruptor a abrir y qué pasa con la instalación. Por otro lado, ¿qué pasa con el operador? Esta es una película que nosotros vemos qué pasa cuando hay un problema con el operador. Por ahí la corriente de corto no era tan grande, digamos que pudimos zafar del AR blast que salió, pero la temperatura era alta. Entonces, esto es lo que pasa cuando yo tengo un elemento, digamos, la vestimenta no es la vestimenta adecuada, no son los elementos de protección adecuados para poder trabajar en el tablero. Puede ser que yo zafe del punto de vista que no me pasa nada porque me tiró para atrás y no hubo ningún problema. La camisa correspondiente se empezó a prender fuego, pero cuando se fue la energía se apagó. Pero una ropa común que tiene algodón o que tiene lycra va a empezar a prenderse fuego y por más que yo zafé del corto, del apagón, pero puedo tener el problema del quemado por el tema de la ropa del material. ¿Ok? Bien. ¿Qué es el estudio de Air Flash? Lo que hicimos. El estudio de Air Flash es un estudio que me va a decir, como definimos de entrada, cuánto es la energía que libera el tablero en caso de una falla interna. ¿Ok? Se indican 4 categorías, 5 categorías, 0, 1, 2, 3 y 4. 1 es calorías, 0 a 1,2 calorías por centímetro cuadrado, 1,2 a 4 calorías por centímetro cuadrado, 4 a 8, 8 a 25 o 25 y 40. Si se acuerdan, cuando arrancamos dijimos que el primer tablero era 0.71, el segundo tablero creo que era 1.08 y el tercer tablero 42. ¿Ok? Uno sería, bueno, los dos primeros serían clase 0 y el otro sería todavía un poco más de clase 4. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a trabajar a un tablero, lo que debería hacer es ir con estos elementos de protección. Cuando es clase 0, puedo ir con un pantalón, una camisa. ¿No? Ahora, cuando hablamos pantalón y camisa, como vimos recién, o sea, no es la que yo tengo en casa, el vaquero que tengo en casa y la camisa que tengo en casa, porque puede llegar a ser contraproducente, pero son camisas de trabajo que tienen protección justamente para evitar los arcos de esa potencia. Cuando vamos a nivel 1, y bueno, ya vamos con una campera un poco más gruesa, ¿no? O sea, el material está más elevado. Guantes pueden ser guantes muy finos. 2 ya son camisas especiales con guantes especiales y ya empezamos a tener la protección en la cara. Y 3 y 4 ya estamos hablando de materiales extremadamente difíciles como para manejar. Piensen, hoy cuando se pide los estudios de Air Flash, hay muchos lugares que están pidiendo estudios de Air Flash en tableros. ¿Qué quiere decir eso? Que le piden a la fábrica que me dé certificado de los estudios, cuál es la potencia que tienen los tableros. Vamos a pensar esto. Vamos a pensar que yo tengo una fábrica, tengo alimentado por un trafo de un MVA, por ejemplo, esto viene al tablero principal. ¿Ok? El tablero principal va a los tableros seccionales, distintos sectores, y a su vez va después a los tableros subseccionales. ¿Y yo le voy a tener que hacer ensayos de AirFlash a todos los tableros? No. Normalmente esto se hace en los tableros principales. ¿Por qué? Yo hago los tableros donde yo tengo, justamente, tengo el trafo, tengo el interruptor principal que va al tablero, al tablero principal. Entonces, ese va a ser el primer limitador que tenga.
Cuando yo después de ahí tengo un interruptor de salida que va a otro tablero seccional, bueno, ya la corriente de corto disminuyó porque tengo un cable que me alimenta el tablero ese. El tablero está alimentado por un interruptor de salida que posiblemente sea más rápido, o sea, no es tan, alargado la actuación como es el tablero de entrada. Y a su vez tengo otro interruptor de protección adentro del tablero. Entonces, normalmente los problemas de AirFlash se analizan en el tablero principal y de acuerdo al valor que yo tenga, eso me va a decir si es necesario seguir con el análisis aguas abajo o no. Porque si yo en el tablero principal lo tengo anulado a nivel 2 o a nivel 1 o a nivel 0, ya abajo es siempre la corriente corta va a ser menor. Así que nunca va a ser más grande la energía esa en el tablero secundario que en el tablero principal. ¿Ok? Entonces se hace en el tablero principal y se ve si hace falta analizarlos aguas abajo. ¿Ok? Dijimos, por un lado, ¿qué pasa con el operador? O sea, puede ser que, como dijimos nosotros, tenga este tipo de protección. Yo tengo el tablero tipo 4, voy a trabajar al tablero, cuando voy a trabajar debería ir de esa manera. Entonces, a veces es imposible decir, ¿qué hago si yo tengo un tablero que se rompió un ojo de buey y tengo que ir a cambiar un ojo de buey? Si el tablero es nivel 4, debería ir así. O debería desincronizar el tablero para poder actuar. Porque si yo tengo un estudio de AirFlash y me dice que el tablero es el nivel 4 y yo fui a trabajar, pero era para cambiar solamente un ojo de buey y una falla, el seguro no lo va a cubrir. Es el problema que tenemos hoy en día. Muchos están tomando de eso, piden su estudio de AirFlash y cuando hay un problema se fijan cómo fue a trabajar el operador como para ver qué haga. Puede ser que el operador fue, tenía el equipo necesario y no hubo ningún problema, pero yo creo que esta persona no se vuelve a secar un tablero eléctrico en su vida. ¿Ok? Fíjense que hay lugares donde ya directamente los electricistas tienen mamelucos que dice, no sé si se llega a ver acá, en este caso, dice el tablero es de 9,3 calorías por centímetro cuadrado. O sea, ya el mameluco, esto es un enterito directamente, que es prácticamente a nivel 3. Prácticamente a nivel 3. O sea, como estándar, tienen mamelucos que ya están preparados. Estos son, evidentemente, del grupo eléctrico, ¿no? Los tableros. Los más comunes son nivel 6 o nivel 3 de acuerdo a la actividad que tengan los operadores. Pero ya es común encontrar en varios lados donde los elementos de protección personal que dan te indica cuáles son las características, digamos, de este equipamiento. ¿Ok? Esto es, bueno, un resumen un poco de lo que nosotros vimos. ¿Por qué lo tenemos esto? Porque este muestra realmente que es un corto. O sea, nosotros electricistas por ahí sabemos lo que es el corto, pero el que analiza todo, en la parte contaduría, la parte contable, la parte de costes, ni saben a veces lo que es un cortocircuito. Esto es un cortocircuito. Cuando hay un corto interno, o sea, no es como dijimos nosotros, abrir un interruptor, explotó el tablero. Entonces, la destrucción que puede tener el tablero adentro, la destrucción que puede llegar a causar en el operador que está en el frente. Entonces, es un argumento válido para mostrarles a la gente de recursos humanos también, para ver qué es lo que nosotros podemos hacer o qué se puede ofrecer o qué puede pasar en la instalación cuando hay una falla interna. Ahí se ven los sensores, los 30 sensores que podía llegar a ver, los redes de salida. Hay posibilidad de poner el panel adentro o el panel afuera. El panel lo que me va a indicar es cuando yo un corto, te va a abrir el interruptor y me va a indicar el sensor, cuál fue el sensor que lo vio. Entonces, si yo tengo 10 sensores, más o menos dónde están cada uno dentro del tablero. Entonces yo puedo decir que si lo vio el sensor 2, supongo que el corto va a estar adentro, en la zona aledaña al sensor 2. Puedo ir primero a ver qué es lo que pasó ahí. Entonces me es más fácil ubicar dónde fue la falla. Hay un modelo que tiene comunicación, un Modbus RTU directamente,
¿Qué es lo que me dice el Modbus? Lo mismo, la información de decir, saltó el interruptor. Normalmente acá lo que se hace cuando hay este tipo de equipo, saltó el interruptor de cabecera, no es reponer, porque yo quiero suponer que hubo una falla. Si yo mando a reponer en forma automática y si la falla sigue, ¿qué pasa? Lo que dijimos, si es una laucha, por ahí la laucha se quema en el momento, pero si no es una laucha y era un destornillador que estaba ahí, por ahí el destornillador todavía no se fundió y si lo vuelvo a reponer, sigo cerrando arriba del corto. Entonces la idea es que salte, se vaya a ver qué es lo que pasó para después reponer. ¿Ok? Es bastante simple el tema, no hay tanto problema. La discusión es eso, es ver si yo necesito disminuir, llegado el caso, la corriente corto o la flash y asegurar la calidad de vida de las personas. Hasta acá la presentación, más o menos cumplimos lo que habíamos dicho, la hora que teníamos. La idea es, no sé, Sol, si hay preguntas, ver qué Muy bien, podemos Ale. hacer. Por ahora no hay preguntas, así que aprovecho y les damos un poquito de tiempo y les recuerdo que la capacitación, la grabación de la capacitación la vamos a estar compartiendo vía mail, en donde la pueden ver junto a la presentación y al mismo tiempo va a estar subida a nuestro canal de YouTube que es ABB Argentina y también está en ABB Latam por cualquier consulta. Así que eso por ahora. Hay gente agradeciéndote por la presentación, Ale, así que eso Es- te Están lo los quiero datos, compartir. sí, están los Sí. datos míos ahí por cualquier cosa, o sea, consultas que tengan, lo mandan, y te lo mandan al helpdesk de ABB como para Ujú. tratar de lo que necesiten, lo aclaramos, no hay ningún problema. ¿Ok? Perfecto. No, hay mucha gente diciéndote gracias, así que se ve que explicaste todo muy bien. Y si les recuerdo que si después tienen alguna consulta que después de que terminemos, junto a cuando comparta la presentación también están los datos de Ale, así que también eso lo pueden contactar. Acá justo dicen que el QR tira inválido, así que después si no compartimos el link directamente, Sí. no sé a qué linkea ese QR, ¿vale? Si no, después... Yo la presentación que tengo es, por eso tuve que reparar y después lo tengo que sacar porque es de otra, no sé. Eh, Perfecto, puede ser lo saco otra cosa, entonces, no pasa es nada. bueno saberlo, lo saco, nos contactan a nosotros directamente. Sí, Entonces puede ser que ahora se hay, den otras presentaciones. no pasa nada. Acá ya hay unas preguntas sobre la disertación, así que aprovecho y te las hago. Natalie pregunta, en la imagen presentada observamos que el equipo cuenta con tres salidas en la parte superior, pero solo se visualiza hasta K6. ¿Podrían aclararnos cuál es la función de las otras salidas y en qué casos se utilizan? No, vos tenés tres relés de salidas, son los más importantes que disparan los interruptores principales. Tenés dos relés que son señalización si vos necesitas a distancia señalizar de alguna manera que algún relé se disparó. Y tenés otros que ahí cuando van el sensor de corrientes también podrán alimentar el sensor de corriente. Hay varios sensores, o sea, acá no hicimos una explicación, digamos, de cómo se conecta y qué sé yo. La idea es esa, son tres relés de salida, más los que te indican la falla, digamos, como para marcarlo afuera, no que abra el interruptor, sino para prender alguna alarma, alguna cosa así, más uno que es para el sensor de corriente. Muy Hola. bien. Y Ah, después por parte de, para que perdí la pregunta, por parte de Miguel Ángel pregunta que le queda una duda y no sabe si se dijo, pero si se puede ajustar el nivel de luz que desea sensar para el arco eléctrico. en este caso no. En este equipo no. En este equipo no tiene regulación de sensor de luz, de intensidad de luz. Por eso lo que decía que la luz está, digamos, regulada de tal manera que es lo justo y necesario para lo que son tableros de baja tensión. Perfecto. Y después, una última pregunta, ya que estamos medio más en hora. Sí. Natalie pregunta, en el catálogo se menciona que el equipo cuenta con redundancia. ¿Se podrían explicar cómo aplica esa redundancia específicamente para el sensor de luz y cuál es su mecanismo de funcionamiento? No, a ver, si es lo que yo digo.
Normalmente los sensores no tenían, o sea, los sensores son de fibra óptica. Entonces, el tema era qué pasaba si se rompía la fibra óptica. No detectaba. Entonces, hay unos cables especiales, unos sensores especiales que pueden tener un autosensado. O sea, tiene una corriente que me va a sensar y me indica que no está cortado el cable. Pero esos sensores van en una bornera especial y se pueden agregar solamente 10 sensores de esos. No lo quise ampliar, pero se puede llegar a hacer así. Si es eso lo que habla de redundancia. El equipo tiene también un testeo interno de que internamente está trabajando. Va sensando que internamente está trabajando. Entonces, si hay un problema interno en el tablero, en el equipo se estropeó algo, me va a dar una alarma de que hay una falla interna del tablero, no de corto. Estamos hablando de que el equipo pueda llegar a tener una falla. Digamos, entiendo que habla de redundancia desde ese punto de vista. Podemos creer que sí. Quedaron dos preguntas, así que las respondemos medio Dale. rapidito. Por parte de Carlos pregunta, nos comenta que la protección se puede hacer con sensor de luz o sensor de presión. En este caso, ¿qué ventajas tiene usar una o la otra? No, ¿Y no, en qué aplicaciones se recomienda una o la otra? no es eso. O sea, yo dije que lo más común que se usa son sensores de luz o sensores de presión. O sensores de luz o sensores de presión. Nosotros trabajamos con sensores de luz. Hay otras empresas que funcionan con sensores de presión. No sé cuál es la ventaja o desventaja. De acuerdo a la potencia, cuánto es la presión, no sé cómo funcionan correctamente los de presión. En nuestro caso trabajamos con luz. Lo que yo quiero decir que pueden llegar a ver que en otro momento le hablen de presión. Sí, son los dos métodos más comunes que se hacen, o por luz o por presión. Perfecto. Y última para cerrar, por parte de René, pregunta, disculpa, ¿se puede programar la salida para que actúen algunas en función de entradas? Esto sería útil para tableros grandes con varias entradas de distintas de baja tensión. Se puede, Sí. se puede. Lo que pasa, vamos a esto, es un poquito más largo para explicar. Yo tengo un tablero con dos entradas. Entonces yo puedo poner un sensor, o sea, barra normal y barra emergencia. Vamos a poner así, barra normal y barra emergencia. Están unidos. ¿Viste? Entonces, uno alimenta, perdón, están desunidos. Uno alimenta barra A y otro alimenta barra B. Yo tengo un sensor para barra A, un sensor para barra B. Hubo una falla en el sensor barra A. Me abrió porque hubo un corto. ¿Y qué hago? Tengo un automatismo que automáticamente me cierra el acople para que alimente todo de la barra B. Y si el corto sigue, o sea, se entiende lo que a veces nosotros decimos, cuando hay una falla interna, el tema es, se abre y no pongan automatismo para que se alimente de otro lado, porque puede ser que la falla siga estando. ¿Tá? Entonces, se pueden poner equipos distintos, se pueden poner equipos con sensores de corriente distintos para saber que uno va al interruptor 1, otro va al interruptor 2, pero no es cuestión de ponerlos así nomás y bueno, y este me abrió aquel. Si yo tengo dos barras muy cerca, ¿cómo sé? Y dos sensores, uno de un interruptor y otro de otro, están muy cerca. ¿Cómo sé que va a saltar el de la izquierda y no el de la derecha? Se puede hacer, no es, digamos que lo hago todo, bueno, con un solo equipo alimento distintas cosas. Hay que analizarlo un poquito porque puede darse que no salte el que corresponde. Hay que analizarlo un poco. En cada caso particular, si quieren, o sea, después nos ponemos en contacto y lo podemos analizar en cada caso particular qué es lo que se necesita. Muy bien. Bueno, y con esto estaríamos cerrando la capacitación. Les agradezco de vuelta a todos por la participación y la atención y el tiempo. A Leos también por la disertación y también la disposición. Si querés mencionar algo más y si no, damos por concluida la capacitación. Sí, para mí, bueno, gracias por seguir acompañándonos. Estas son charlas frecuentes que hacemos en ABB. Estén atentos a las próximas charlas. Y lo mismo, por cualquier consulta, aclaración, ahí tenían el mail mío, nos ponemos en contacto, no hay ningún inconveniente. Desde ya, muchísimas gracias por seguir acompañándonos.
Que tengan Bueno, buen que día. tengan muy buen día a todos. Hasta luego. Adiós.